hasta lo que vieron la semana pasada, ¿sí? O sea, torsión, todo flexión y esfuerzos combinados. Pandeo no va a entrar en el parcial, va a ir directamente al integrador. ¿Sí? Y lo que van a decir, lo que sí tienen es el día 3 de diciembre, cuestionario de Pandeo. ¿Dudas sobre eso? Esos son los temas que entran, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy. Que es Pandeo. Bien, primero nos vamos a ubicar en qué parte de la asignatura estamos. Lo que hemos hecho hasta ahora, que es la base de la asignatura Resistencia en Materiales, o bueno, o Estabilidad 2, como se llama en la universidad, en esta carrera, es analizar los efectos que los diferentes esfuerzos característicos provocan en las secciones transversales de las estructuras, en particular esos esfuerzos, cómo se traducen en las tensiones y las deformaciones que se originan. Y las deformaciones en desplazamientos. Todo eso, fuerzas exteriores, esfuerzos característicos, tensiones y deformaciones, están vinculados entre ellos a través de ecuaciones cinemáticas, de ecuaciones de equilibrio, de ecuaciones constitutivas, a través del diagrama general que hemos visto al principio de la materia, que es el diagrama de Tonti. A través del diagrama de Tonti se puede ver, vislumbrar o establecer el mecanismo por el cual se relacionan los campos tensoriales, que son el campo de deformación y el campo de tensión, entre ellos y los campos vectoriales, que son los campos de desplazamiento y los campos de fuerza. Entonces, ese procedimiento lo hemos seguido para todos los esfuerzos característicos que vimos, que son el esfuerzo axial o esfuerzo normal, que es el primero que hemos estudiado. Luego hemos analizado el corte directo, que es un esfuerzo que se da para casos muy particulares, como uniones soldadas, uniones roblonadas o remachadas, o uniones pegadas. Cuando hablamos de corte directo, cuando ese corte no está asociado o no proviene de la derivada de un momento flector. Y eso únicamente puede ocurrir cuando hay un brazo de palanca que lo podemos despreciar, y por lo tanto el efecto del momento es despreciable frente al efecto del corte. Y eso únicamente ocurre en los casos que les he mencionado. Para otros casos, el corte está asociado directamente a la flexión y lo tienen que analizar con la ecuación de Zuraki. Jamás como el corte sobre el área. Solamente el corte sobre el área vale, la tensión como corte sobre el área vale para unos casos particulares. ¿Sí? Entonces hemos visto primero esfuerzo axial, luego corte directo, luego hemos visto torsión, que es un esfuerzo característico, que no lo vieron en estabilidad 1, pero es un esfuerzo característico más, porque es en un sistema cartesiano ortogonal, la tercer componente del momento. El momento lo pueden descomponer en dos flectores y un torsor. Después han analizado el momento flector como flexión pura, es decir, cuando el corte vale 0, luego como flexión simple, cuando el corte es diferente de 0, y luego la combinación de todos esos esfuerzos, donde han visto flexión compuesta, que es momento flector más normal, y flexotorsión, y luego todas las combinaciones posibles, que es el práctico que deben estar terminando ahora. Para todos esos casos de esfuerzos característicos, hemos estudiado y siempre lo hemos repetido, los efectos que esos esfuerzos provocan en la sección, que por supuesto son secciones que las podemos representar mediante los ejes que unen los baricentros de la sección. Cuando eso no se puede hacer así, pues no lo podemos representar como un eje, como puede ser, por ejemplo, una losa, una placa, donde no tiene un eje, sino es una sección plana, o una bóveda, o una cáscara. Eso lo van a estudiar en estructuras laminares.
El único caso en donde nosotros hemos visto una estructura que puede ser como una lámina son los cilindros de pared delgada. Es el único caso particular que lo podemos estudiar con las herramientas que vemos en esta materia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros se acuerdan que hablábamos de los efectos que el esfuerzo provocaba en un punto, lo traducíamos en dos cosas, en tensiones o en deformaciones. Cuando hablamos de las tensiones, yo le dije que eso está asociado a un concepto. ¿A cuál concepto era el concepto de tensión? Cuando nosotros evaluamos la tensión en un punto, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se anima? La resistencia. Exacto. Cuando nosotros hablamos de tensiones, estamos hablando a conceptos que están asociados a la resistencia, porque ¿para qué calculamos nosotros la... voy a escribir, voy a buscar el chat, por las dudas alguien está escribiendo en el chat, pero... cuando nosotros calculamos la tensión en un punto, ¿para qué calculamos la tensión? Ya sea porque conocemos todos los esfuerzos y conocemos las dimensiones de la estructura, y determinamos la tensión para analizar o evaluar esa estructura. que analizamos? Que la tensión en todos los puntos, en particular en el punto más solicitado, esté por debajo de la tensión límite del material, ¿no es cierto? Entonces estamos evaluando que el material satisface condiciones de resistencia. Igual que cuando diseñamos, solamente que cuando diseñamos no conocemos qué cosa, una geometría de la sección, ya sea el área, si estamos trabajando con tensiones, con esfuerzos axiles, no conocemos el momento de inercia polar, si estamos trabajando con momento torsor, no conocemos el momento de inercia axial, si estamos trabajando con momento flector. Entonces esas son nuestras incógnitas, características geométricas de la sección. Decimos que esa tensión, lo vamos a escribir, sea menor que la tensión que el material puede resistir, o la tensión límite sobre un coeficiente de seguridad que nos da una tensión admisible, y calculamos el área que necesitamos o el momento de inercia que necesitamos. Es decir, determinamos la propiedad geométrica que necesitamos. Entonces ese análisis se llama un análisis por resistencia, comparando tensiones. Cuando lo que nosotros verificamos es que la deformación en un punto o el desplazamiento de una estructura, acuérdense la diferencia, la deformación es en un punto, pero el desplazamiento es de un punto, pero como perteneciente a toda una estructura, porque integramos para calcular el desplazamiento, y verificamos que ese desplazamiento sea menor que un desplazamiento dado. Esa verificación que hacemos, o ese análisis que hacemos, lo llamamos análisis por Rigidez sería. bien, Emilio, por rigidez, muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tensiones, lo que estamos verificando, controlando o calculando o diseñando es por resistencia. Y cuando estamos asociando deformaciones, desplazamientos, giros, lo que tenga que ver con movimiento de la estructura, lo que estamos analizando es el comportamiento por rigidez. Eso es lo que venimos haciendo ahora y lo hemos hecho para cada esfuerzo característico. Lo que pasa es que cada esfuerzo característico tiene una tensión asociada a la sección transversal, que se calcula de manera diferente para un esfuerzo que otro, y una deformación asociada al esfuerzo característico que dependerá del esfuerzo, qué deformación sea. En algunos casos será una deformación longitudinal, en otro caso será una deformación transversal. Esa deformación longitudinal integrada nos va a dar un desplazamiento, en algunos casos, por ejemplo, un estiramiento, y en otros casos nos dará un giro, depende del esfuerzo característico que esté actuando. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a hacer con el ejemplo más fácil de todos, pero es el esquema de razonamiento es el mismo. Si nosotros tenemos una barra
Una barra que está sometida a la acción de primero de los esfuerzos característicos que hemos estudiado, un esfuerzo normal, y ese esfuerzo normal en este caso sea un esfuerzo constante, dado por una carga P, entonces el esfuerzo normal que está actuando en la sección es constante y vale N igual a P. Y en este caso será un esfuerzo de tracción. Entonces, en cada punto de la sección transversal, supongamos que la sección transversal de esta barra sea una sección cuadrada del lado A. Entonces, en cada punto de la sección transversal, estará actuando una tensión sigma, que si el eje de la barra lo llamamos eje X3, la tensión sigma será una tensión sigma 3, porque tiene la dirección del eje X3, y vale el esfuerzo normal, que es la carga P en este caso, porque es la misma en toda la barra, sobre el área de la sección transversal. O sea, que va a ser igual a P dividido el área A elevada al cuadrado. ¿Sí? Y si queríamos calcular el desplazamiento, la deformación específica obviamente, va a ser en cualquier punto de la barra la tensión sigma sobre el módulo elástico. Esto lo da la ecuación constitutiva, uniaxial, porque es un comportamiento uniaxial en este caso, entonces basta con esta ley, y será una epsilon 3, que es igual a sigma 3 sobre el módulo elástico, y esto es igual a epsilon 3 a la derivada total en este caso, de U sub 3 respecto de X3. Entonces puedo obtener la deformación en un punto, pero también el desplazamiento total si quiero, que lo logro pasando el diferencial de X3 para aquí, poniendo sigma 3 por lo que es, e integrando el diferencial de U3 entre 0 y L. Y entonces obtengo el desplazamiento o el alargamiento total de la estructura. Entonces, si yo estoy haciendo cálculos con esto, lo que estoy haciendo es cálculos por resistencia, y estoy usando esto, que tiene que ver con la deformabilidad, cálculos por rigidez. Y yo les decía otra cosa más, que este concepto es extrapolable a todos los esfuerzos característicos que hemos visto. Pero por eso lo reitero acá, pero es lo mismo para los demás. Si yo estoy en un problema de verificación, es decir, que a mí me dan la dimensión transversal de la sección A, la conozco. Entonces, y conozco la carga que está aplicada. Por lo tanto, la tensión sigma 3 la voy a poder determinar, me va a dar un valor porque conozco P y conozco el área. Y calculo sigma 3. Y yo voy a necesitar, para que no falle por resistencia a la pieza, que este sigma 3 se mantenga por debajo de una tensión límite. ¿Sí? Que será la tensión de fluencia, si el material es dúctil, en términos muy generales estoy hablando, y la tensión de rotura si el material es frágil. Y si lo que yo no conozco algo de esto, o no conozco la carga aplicada, o no conozco el área, generalmente lo que no conocemos es el área, en un problema de ingeniería lo que queremos determinar es cuál es el área que le tengo que dar a la sección para que resista adecuadamente las cargas. Entonces, si A es la incógnita, no conozco la medida que le voy a dar a la sección, voy a pedir que esto no pase de la tensión admisible del material. Y esa tensión admisible, ¿cómo se determina?
se determina como la tensión límite, que será la de fluencia o la de rotura, dependiendo del tipo de material, sobre un coeficiente de seguridad. ¿De dónde sacamos ese coeficiente de seguridad? Bueno, para ustedes por ahora va a ser un dato en los problemas, pero ese coeficiente de seguridad generalmente es normativo, porque depende de las condiciones de uso, de servicio, y de las condiciones, en uso y servicio englobamos todo, a la que va a estar sometida la estructura en su vida útil. El destino que tenga la estructura, las condiciones atmosféricas y las condiciones a las que va a estar sometida durante su vida útil, y eso es normativo. Así que esto lo van a obtener por las normas, y por supuesto el coeficiente de seguridad siempre es mayor que 1. Menor que 1 no puede ser, si fuera menor que 1 no sería de seguridad, sería de inseguridad, digamos. Y ahí de ahí despejamos A. ¿Sí? Ahora, pasa lo mismo con la deformación, tanto con la deformación específica como con el desplazamiento. A mí me pueden pedir ya sea que la deformación no supere un determinado valor, o que el desplazamiento no supere un determinado valor. En cualquiera de los casos, si nosotros conocemos todo lo de la estructura, a la épsilon la vamos a conocer y al desplazamiento también. Si no conozco el lado A de la estructura, a mí me van a pedir, por ejemplo, que el desplazamiento U3, que como va a ser función de sigma, va a terminar siendo función de A, que no conozco, sea menor o igual que un desplazamiento máximo permitido. Y de ahí despejaremos cuál es la medida de la sección, del lado de la sección, para que ese desplazamiento no supere el desplazamiento permitido. Entonces ahí voy a estar haciendo un cálculo por rigidez. Entonces, tanto cuando hacemos una determinación por resistencia, como cuando hacemos una determinación por rigidez, lo que estamos haciendo es el cálculo de la estructura para que no se produzca lo que se llama el fallo estructural. ¿Qué es el fallo estructural? No es solo que no se rompa la estructura, no es solo que no se alcance la resistencia, es que la estructura no se deforme en exceso. Eso está en las otras diapositivas, yo se los cuento ahora, después lo analizamos. Viene escrito con mayor detalle. ¿Qué significa entonces que no haya un fallo estructural? Que no haya, que la tensión no supere un valor límite, lo cual significa que no se rompa la estructura, no se separe en partes, pero tampoco que se supere una deformación que sea excesiva. Porque en una de esas no se separó en partes la estructura, pero está tan deformada que ya no cumple la función para la cual ha sido diseñada. Yo siempre les digo, por ejemplo, si nosotros tenemos el eje de un vehículo, y el eje de un vehículo no se partió, sigue rodando, pero está tan deformado que en cada giro va rebotando. Entonces deja de cumplir la función para la cual fue diseñado, y por lo tanto estructuralmente como si hubiera fallado. Entonces ahí tenemos dos tipos de falla. O sea, una sola falla, que es la falla estructural, pero debida a resistencia o debida a rigidez. Pero existe un tipo de falla adicional, y ese tipo de falla adicional es la falla que vamos a ver hoy, que es la falla por pandeo. En términos generales, la falla por pandeo es una falla de la estabilidad de la estructura. La falla por pandeo es una falla porque falla la estabilidad de la estructura, y no es, en general, es una falla global de la estructura. Ya lo vamos a explicar. Si se quiere, una de las fallas por que le falla la estabilidad de la estructura es una de las que ustedes vieron sin ver que era un tipo de falla en estabilidad 1, porque partieron de que para poder calcular una estructura, la estructura tenía que ser por lo menos isostática, es decir, tener los mismos grados de libertad que restricciones. Si tenían de menos y la estructura era hipostática, pues era inestable. O sea, no hace falta ni que calcule la resistencia y la rigidez, se cae porque le faltaría sostener uno de los grados de libertad. Esa es una falla de estabilidad, ¿no es cierto? El pandeo es otra falla de estabilidad. Ustedes van a ver cuando lleguen a hormigón 2, van a ver estructuras que son hiperredundantes desde el punto de vista estático, porque son hiperestáticas de alto grado.
Ya vieron cuando vieron flexión, cuando una estructura entra en el periodo plástico, ustedes han visto que hay una distancia entre el momento de fluencia, una distancia en números, digamos, entre el momento que produce la fluencia de una sección y el momento que produce la plastificación total. Cuando se llega a la plastificación total de la estructura, esa sección que plastifica gira sin límites y deja de absorber momento. Cuando gira sin límite, se produce una rótula artificial, o sea, una articulación artificial, porque hay un giro sin límite, deja de absorber momento. Y la definición para ustedes de una rótula, que veían en estabilidad 1, ¿qué es? Es algo que mecánicamente no puede absorber momento, no reacciona al momento flector. Entonces, si yo a una estructura que está isostática le agrego una rótula al medio, la transformo en hipostática y pierde su estabilidad. Entonces, en hormigón ustedes van a ver que en el caso del sismo, si se permite que la estructura incursione en el campo anelástico, las secciones pueden empezar a girar sin límite y una estructura que tenía un grado elevado de hiperestaticidad va bajando su grado de hiperestaticidad hasta que se transforme en lo que se llamaría un mecanismo. Eso lo van a ver en hormigón 2. Nosotros ahora vamos a dedicar a este otro tipo de falla de la estabilidad de la estructura que se llama fallo por Pandero. Entonces nos ubiquemos otra vez. Hemos visto los esfuerzos característicos, o sea, la primera unidad de la materia era todo propiedades geométricas de las superficies, es decir, características geométricas que después nos iban a servir a lo largo de la materia, porque eran herramientas para determinar tensiones y deformaciones. ¿Cuáles eran estos? Momento estático, que para qué nos servía? Para calcular, esencialmente, para calcular el centroide o baricentro o centro geométrico de una sección transversal. ¿Para qué más hemos usado el momento estático? ¿Para qué más lo usaron, aparte de determinar el centro geométrico? Para calcular el corte, las tensiones tangenciales por corte. Muy bien. Para calcular las tensiones tangenciales por corte, también han usado el momento estático para poder aplicar la fórmula de Colliñón-Zurasti. Perfecto. Esa es otra herramienta que tiene que ver con las características geométricas de la sección que han utilizado. Después, ¿qué otra propiedad geométrica que hemos visto han utilizado? Los momentos de inercia. Momento de inercia. Muy bien, los momentos de inercia axiales, ¿en qué? Los momentos de inercia axiales, ¿en qué esfuerzo característico? Flexión. Los momentos de inercia axiales en flexión, y los momentos de inercia polares en torsión. Entonces, todos los esfuerzos los hemos llegado a utilizar. El que no hemos utilizado todavía es el radio de giro, que lo vamos a utilizar hoy, que es la otra propiedad geométrica de la sección que la vamos a usar en Pandero. Eso hemos visto en la primera unidad. Después hemos visto la resistencia de materiales en general, donde hemos visto el diagrama de Tonti, cómo vinculamos las distintas cosas. Después hemos visto la definición de tensión y de deformación en general, y después hemos visto cómo podemos con los esfuerzos característicos determinar las tensiones, y al revés, cómo integrando las tensiones nos da como resultado el esfuerzo característico en cada sección. Lo mismo hemos calculado, hemos obtenido las deformaciones a partir de los desplazamientos. Esas son las ecuaciones cinemáticas, las que vinculan deformaciones con desplazamientos, y luego hemos vinculado deformaciones con tensiones con las ecuaciones constitutivas. Y eso lo hemos hecho para cada esfuerzo característico. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho para todos, se puede aplicar para cada uno siguiendo un procedimiento análogo. Y después que hemos hecho, vincular los esfuerzos característicos. Lo que pasa es que hay dos vinculaciones, por decir así, o combinaciones de esfuerzos característicos que tienen algunas particularidades. La primera es la flexión simple, que es la que vincula el momento variable en una sección, es decir, cuando existe corte, porque hace que el estado deje de ser un estado de tensión simple, como es la flexión pura, para pasar a ser un estado doble en la flexión simple. Y ahí han trazado las curvas isostáticas y han visto que la presencia del corte hace que el estado, al ser un estado doble, las tensiones principales vayan girando a lo largo de la sección transversal. Y el otro esfuerzo característico que tiene sus particularidades es la flexión compuesta,
que es cuando tienen el momento acompañado de un normal. Porque ¿qué hace el esfuerzo normal cuando acompaña un momento? Hace que el eje neutro deje de ser baricéntrico y se desplace paralelo a sí mismo, de acuerdo al valor del normal. Bueno, eso es un breve resumen de todo lo que vieron. Vamos a entrar entonces hoy a ver lo que es pandeo. Básicamente pueden estudiar de estas diapositivas, porque aquí está todo. Esto no está en el libro del doctor Oyer y mío, pero sí hay un apunte que yo he hecho hace muchos años, pero no hace falta más que esto que les doy aquí. También está en el libro de Vázquez y en el libro Ortiz Berrocal, y en algunos de los libros que tiene, algún libro digital que está también lo tiene en este tema, pero para el que quiera ampliar. Bueno, acá está escrito lo que yo les acabo de decir, de explicar recién. Todas las estructuras que están sometidas a carga pueden fallar de diferentes maneras, y la manera en la que falla depende del tipo de estructura, de sus condiciones de servicio, de los tipos de apoyo o de soporte, de las cargas y del material que estén utilizando. Esto es lo que yo les decía con un eje de automóvil, pero está puesto acá con el eje de un vagón de un tren, que se puede se puede romper porque está sometido a ciclos repetidos de carga. Esto se llama fatiga, lo vamos a ver en la unidad que viene. O una barra de reticulado que puede fallar porque es por tracción, y puede alargarse en exceso y por lo tanto dejar de cumplir adecuadamente su función. En ambos casos, la falla se llama falla estructural, y puede ser por fractura o deformación excesiva, que es lo que les acabo de decir. En un caso, se alcanzan tensiones máximas, y en el otro caso, desplazamientos máximos. Entonces, en el primer caso, cuando los esfuerzos que se generan son superiores a un determinado valor, el análisis que estamos haciendo es por resistencia, y cuando lo que estamos analizando son las deformaciones o también los desplazamientos que se originan, el estudio es por rigidez. Por lo tanto, los dos factores críticos que involucran el diseño estructural, que son la resistencia y la rigidez, ya los hemos visto a lo largo de la asignatura. Por supuesto, estas cosas las van a profundizar, y en algunos casos las van a ver diferentes en cuanto a que las ecuaciones constitutivas varían, pero el diagrama de Tonti se mantiene intacto en cuanto a las grandes burbujas que involucran el diseño del diagrama de Tonti. Las vinculaciones entre ellos pueden cambiar. Por ejemplo, el campo de tensiones con el campo de deformaciones dice ecuación constitutiva. Nosotros, como ecuación constitutiva entre tensiones y deformaciones, siempre hemos utilizado la ley de Hooke, porque trabajamos con materiales elásticos e isótropos, elásticos lineales. Si el comportamiento, como van a ver en hormigón, deja de ser lineal, pues ya no aplicarán la ley de Hooke para vincular tensión con deformación, usarán una ecuación constitutiva, pero no será la ley de Hooke, será otra. Pero los dos campos estos, tensión y deformación, siempre van a ser los mismos, campos tensoriales. Siempre van a tener la misma forma en un sistema tridimensional cartesiano, por ejemplo, o coordenadas cilíndricas, las que se utilicen. Generalmente en toda la asignatura van a ver, es raro que vean coordenadas cilíndricas, salvo cuando vean cáscaras. Si no, cáscaras o cúpulas, ahí sí van a ver coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Si no, siempre van a trabajar con coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces tienen el tensor de tensiones en coordenadas cartesianas, el tensor de deformaciones en coordenadas cartesianas, y el vínculo entre los dos se llama ecuación constitutiva. La ecuación constitutiva que nosotros vemos es la ley de Hooke. En otros materiales pues verán otras leyes constitutivas entre los dos, pero el mecanismo es el mismo, ¿sí? Y bueno, y también van a estudiar la resistencia y la rigidez, pero de acuerdo al material que les toque. Por ejemplo, en geotecnia el material será suelo, que tiene sus particularidades para ser analizado. En construcciones metálicas y de madera verán sus particularidades. El acero
es un material esencialmente elástico lineal en su primera etapa de comportamiento, así que muchas cosas van a ser comunes, y otras van a aprender a calcular con más detalle. Y la madera sí tiene otras particularidades también. Pero como yo les decía al principio de la clase, existen otros tipos de modo de falla con los que hay que tener especial cuidado. Y uno de esos tipos de falla es el pandemia, porque la falla o el colapso de la estructura se da de manera repentina, o también se lo dice catastrófica, porque al ser repentino, no avisar, la estructura no da muestras de que va a fallar, sino que falla de forma repentina, es peligroso. Y entonces nosotros lo que vamos a tratar de determinar hoy es el valor crítico de la carga que desencadena este modo de falla. Y vamos a ver que ese valor crítico de la carga, que lleva o desencadena este tipo de falla, depende fundamentalmente de dos factores, que son la geometría de la estructura, fíjense lo que estamos hablando acá, geometría de la estructura y rigidez del material. Ese valor crítico de la carga, fíjense que no estamos nombrando la resistencia, sino que depende fundamentalmente de la geometría, y aquí me voy a detener un segundito, y la rigidez del material. ¿Qué era la rigidez del material? ¿Cómo la medíamos? ¿Se acuerdan qué magnitud me daba una idea de la rigidez del material? El módulo de elasticidad por el área. Del material, ¿no? Si yo le multiplico por el área, está muy bien, Lauti, porque me gusta que te animes a hablar. Así todos aprenden. Pero cuando hablamos del rigidez del material, hablamos solamente del módulo de elasticidad. Si yo ya lo multiplico por el área, ya no va a ser del material, sino va a ser de la estructura, ¿sí? Y ya no va a ser de la estructura para todo, sino sería para el esfuerzo axial. Así que muy bien, pero la rigidez del material sería, por ejemplo, el módulo de elasticidad. Esa es una idea de la rigidez del material. Cuanto más grande sea su módulo E, más rígido es el material. Y de la geometría de la estructura, fíjense que no estoy hablando de la geometría de la sección transversal, estoy hablando de la geometría de la estructura, y esto nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante, pero vayámoslo pensando, porque pensemos en el esfuerzo axial por ahora, porque es más fácil, aunque se aplica, el concepto es el mismo para todos. Yo sabía que en una sección transversal la tensión sigma 3, si el eje de la barra era el eje X3, era el normal que estaba actuando en la sección dividido el área. Entonces yo digo, la tensión depende de la fuerza exterior a través de su normal, de su esfuerzo característico, y del área de la sección transversal. Entonces, ¿de qué depende la tensión? Depende de la carga y depende de la geometría, pero no de la geometría de la estructura. Depende de la geometría de la sección transversal. Y miren esto, porque esto después nos va a servir para aclarar otras cosas que vienen después. Les voy a poner dos barras. Esta barra, estamos viendo un corte de esta barra, y esta barra. Las dos barras tienen la misma área de sección transversal. No sé si me salieron tan iguales, pero vamos a suponer que las dos tienen la misma área, pero esta tiene una longitud, y esta tiene la longitud que es el doble de esta. Y le voy a aplicar una carga de tracción, la misma carga de tracción a las dos. Es decir, a las dos les voy a poner la misma carga, P, P. Y a esta el mismo valor P y el mismo valor P. Entonces, el normal en las dos barras es el mismo. En cualquier sección, las dos tienen el mismo N, que vale P. Y el área, en esta y en esta, es la misma. Entonces, la tensión sigma 3, en todos los puntos de cualquier área que yo tome, acuérdense, las tensiones son en puntos.
Los normales es en un área. En este área yo tengo un determinado normal, en esta tengo un normal, en esta tengo un normal. En esta da la casualidad que el normal es el mismo en todas las áreas que tome. Por lo tanto, como lo divido en el área, la tensión sigma es la misma en todos los puntos que tome. Pero eso lo quiero que lo tengan claro. Normales en un área, tensiones en un punto. Aquí, para la barra de arriba o para la barra de abajo, todos están sometidos a la misma sigma. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Va a ser el desplazamiento diferente, no el épsilon, el desplazamiento, porque esta tiene una longitud y esta tiene otra. Entonces, cuando integre, voy a integrar entre 0 y esta longitud y entre 0, pero la tensión es la misma. Quiere decir que si yo estaré analizando las fallas de esta estructura, esta y esta fallarían igual por resistencia, fallarían por lo mismo, porque las dos tienen la misma tensión. ¿Está bien? Entonces, miren la diferencia que yo estoy poniéndoles acá. Estoy hablando de un tipo de falla, que vamos a ver que se llama pandeo, que es repentino y catastrófico, pero que depende. Por ahora no les estoy demostrando que depende de esto, se los estoy contando. Que depende este valor crítico de la carga de la rigidez del material a través de su módulo E y de la geometría. No estoy diciendo de la sección transversal, porque los dos es A, sino de la geometría de la estructura. O sea que ahora entra en juego la longitud de la barra, no solamente el área. De alguna manera se mete la longitud de la barra. Y ahora lo pensemos al revés, porque yo a propósito les puse estos traccionados. Pero ahora yo se los voy a poner comprimido, para que antes de avanzar con las diapositivas y las demostraciones se lo imaginen físicamente al problema. Físicamente y por lo tanto conceptualmente. Bueno, de nuevo, es el mismo problema, pero ahora se lo someto a compresión. Y una barra la pongo mucho más larga que la otra. Y le aplico una carga P. Entonces imagínense que no sé, a ver, ¿qué tengo por acá? No tengo mucho. Supongamos que tome esta lapicera y la someta a una carga de compresión. ¿Sí? Arriba y abajo, someto a una carga de compresión. Pero esta lapicera la hago 10 veces más larga y la someto a la misma carga de compresión. ¿Qué es lo que piensan ustedes que les puede pasar? Porque si no, yo le calculo la tensión a esta o a esta, vuelve a ser N sobre A. La tensión me da la misma para las dos. Pero ¿qué pasa si a esta la hago 10 veces más larga? O sea, una cosa que llega hasta el techo y la someto a compresión. Se va a curvar. Se va a curvar. ¿Y dónde lo veo a esto yo? Porque hasta ahora, fíjense que solo me la llevo. Y aparte se va a curvar y que puede ser que yo haga así, ¡tup! Y de repente colapse la estructura, por decir, la lapicera se me venga abajo de una, digamos. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Porque la tensión sigue siendo el normal sobre el área. Así que con la tensión no le podría echar la culpa. Hay una falla, que es una falla debido a la estabilidad de la estructura, y esa falla que es repentina, es brusca, y que depende no de la geometría de la sección, sino de la geometría de la estructura, y también del módulo elástico, ya vamos a ver por qué, se llama falla por pandeo. Es una falla que empieza con una curvatura mínima, pero que esa curvatura crece de manera rápida hasta que la estructura colapsa como que se aplasta. Ahí porque se las estoy tomando como una lapicera, así que la estoy, pongo la mano acá para que la vean, pero que la estoy sometiendo a compresión desde sus extremos, siendo una barra muy larga, ¿sí? Pero que el área no ha cambiado esta con respecto a esta. Para que eso pase, como les digo, ya lo vemos en la próxima diapositiva, pero que tienen que ocurrir una serie de factores, que sí ocurren, porque nada es ideal en la naturaleza. Si yo a esta lapicera fuese una barra ideal, es decir, que el eje
que une los centros geométricos de las distintas secciones, porque ese es el eje de la pieza, el que une los centros geométricos. Está exactamente en el centro, y la carga que yo estoy aplicando está exactamente centrada y no se descentra por ningún motivo, y no hay nada que perturbe esto su equilibrio, o sea, ni un movimiento del suelo, ni la carga de un viento, ninguna acción horizontal que origine una curvatura inicial. Bueno, pues la barra podría permanecer como ideal, así, hasta el infinito, y yo le podría aplicar una carga P de compresión. Pero si yo tengo esto con una longitud determinada, que no sé cuánto vale, porque evidentemente entre esta y esta hay una longitud para la cual va a tener problema y otra que no, porque si siempre es así de chiquita la barra no le va a pasar nada, digamos, no puede ni curvarse. Tiene que haber una longitud determinada, que vamos a ver cuánto vale, y la carga tiene que ser grande, porque si yo le aplico una carga así, bien está larga la barra, le aplico una carga que es mínima, no le va a pasar nada. Pero imagínense que yo tengo esta barra así. O algo más, un poquito más, con menos módulo elástico, porque como les dije, también depende del módulo elástico. Una regla, profe. Sí, es que no encuentro. Eso es lo ideal. Y que vos decís es lo ideal. Esto de hacer todo últimamente con computadora no tengo una regla. Bueno, tengo esta barra, tengo esto que no es una regla, pero se le parece. Bueno, si yo esto lo someto a compresión, como les digo, y pudiera mantener los ejes, porque aunque no crean yo la estoy apretando, pudiera mantener los ejes, el eje recto, y aplicar la carga justo en el medio, no habría problema. Pero si por algún motivo yo le hago esto, alguien viene y le mete el dedo acá, la perturba de su posición de equilibrio, esto hace así. Sin que yo aumente la fuerza, con la misma fuerza que yo estaba aplicando, si alguien viene y me hace así, y saca la mano, ¿no? Me hace así, y saca la mano, esto va a ser así, ¿sí? Y eso es una falla catastrófica, si fuese una columna, imagínense, si fuese un tanque elevado de agua, se viene abajo, ¿sí? Independientemente de la fuerza que haga de costado, simplemente algo que le haga variar de su posición, de que el centro geométrico se corra un poquito, porque correr un poquito el centro geométrico ya hace que la fuerza que yo estoy aplicando acá origine un momento. Y ese momento se retroalimenta, porque a medida que va creciendo, el momento se va haciendo más grande y cae. ¿Sí? Eso es lo que decía, no sé quién decía, si Leo o Lauti, una regla. No es una regla esto, pero bueno, parece. Ahora, ¿por qué se lo hago con la compresión? Porque si eso fuese tracción, no hay problema. Puede que la esté estirando. Imagínense que yo estoy estirando. No importa la longitud que tenga. Si viene alguien y me hace una fuercita acá para tratar de desestabilizarla y hacer esto, la misma tracción genera un momento inverso que la vuelve a su posición de equilibrio. El problema es con la compresión, porque si yo hago así, una pequeña fuerza así, con la misma fuerza, cae. En cambio la tracción, yo hago así, pero la misma tracción la vuelve a su posición de equilibrio original. Entonces, el problema para que esta falla catastrófica ocurra, llamada por pandeo, se origina cuando yo tengo algo que está sometido a compresión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... Sí. Y es Sí. inevitable eso, digamos, que pase eso. Y es inevitable como sería inevitable que si esta tensión es muy grande, me falle el punto. Entonces lo que nosotros, si yo estoy analizando por resistencia, busco que la tensión en el punto sea menor que la tensión a la que puede resistir. Si estoy analizando deformación y necesito que la deformación sea menor que una cierta deformación, diseño para que esa deformación sea menor. Y bueno, entonces ahora también tengo que diseñar para evitar que el pandeo ocurra. ¿Entienden? Pero para evitar que eso pase, yo necesito saber cuál es el valor crítico de la carga que hace que eso pase. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Claro, pero si está sometida a compresión y se le aplica una fuerza lateral, ¿sí o sí falla o No, también porque es posible que no? depende de la magnitud de la fuerza y depende de esa longitud. O sea, entonces una falla, yo tengo que conocer que ese tipo de falla puede ocurrir para evitarlo. Si no lo conozco, pues capaz que la diseño de cualquier manera a la columna o al elemento comprimido, ¿sí? Por supuesto que va a pasar si no lo evito. Entonces lo primero que tengo que saber es que si yo tengo, ustedes tienen por ejemplo barras de reticulado. Si tienen barras de reticulado, cuando tengan barras que están sometidas a compresión, tendrán que analizar si esas barras que están sometidas a compresión tienen peligro o no de fallar por pandeo.
¿De qué va a depender el peligro de que falle por pandeo? De la geometría de la estructura y del tipo de material. Pero después, antes de meternos en el tipo de material, lo miremos con la geometría de la estructura. La geometría de la estructura, ya en las demostraciones lo van a ver, ¿no? Pero si yo veo una parte de una estructura que está sometida a compresión, digo, lo primero que tengo que ver es que no falle por pandeo. Para que no falle por pandeo, miren, si yo les doy una cosa, esto, miren esto, ¿no? Esto es una columnita chiquita. Yo la someto a compresión así y así. Esta no va a fallar por pandeo nunca. Definitivamente. O sea, no me hace falta ni analizarla. Pero, si yo la tuviera que analizar, tendría que ver que hay algo entre la longitud que tiene y el área que tiene, que hace que yo diga, no, esta no tiene peligro de fallar por pandeo, por más que la comprima, va a fallar, pero porque se supera la tensión, porque la termino aplastando por compresión, no porque esto se vaya a curvar y falle catastróficamente, ¿sí? Entonces, primero tengo que determinar cuál es la relación entre la longitud y el área que hace que yo tenga que estudiar la posibilidad de que eso falle por pandeo. Y entonces tendré que arriostrarla, aumentar el área, hacer algo entre la relación entre la longitud y el área para que no haya peligro de que falle por pandeo. ¿Sí? No sé quién me preguntaba. Leo, ¿vos me preguntabas? No, profe. No sé quién me preguntó. ¿Sí? No sé quién me preguntó. A ver si entendió el concepto, porque ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Yo había preguntado, pero sobre la carga, profe. Ah, pero es que no sé quién sos porque no te veo aquí. Veo a tres y no sé. Soy ¿Quién Emilio es? Gutiérrez. Emilio. Vos me preguntabas la carga. Y sobre Este, eso, sí, hay una relación entre el normal y la geometría de la estructura que produce el peligro de que falle por pandeo. Si yo tengo una columna larga como esta, pero sometido a un normal muy chiquito, no va a tener peligro de fallar por pandeo. Pero eso es lo que vamos a determinar ahora. Dos cosas vamos a determinar. ¿Cuál es la carga por la que se produce el pandeo? Y a partir de qué geometría de la estructura tengo peligro de falle por pandeo. Son las dos cosas que tengo que determinar. Porque yo les mostré a modo de ejemplo una barra larga y una barra corta. Pero, ¿qué es largo y corto? Y eso está referido no solamente a la longitud que tiene, sino a la geometría que tiene la sección. Es una relación entre las dos cosas. Yo siempre les digo, esto es como la vida real. Cuando ustedes dicen que una persona es esbelta, es porque cumple dos criterios, digamos, delgado y largo, ¿no es cierto? Entonces, porque yo les puedo decir, esa estructura es esbelta porque mide 10 metros de altura, y no, porque en una de esas mide 10 metros de altura, pero tiene 10 metros de lado la sección. Por lo tanto, ¿cuál es la esbelta? Es un cubo. Entonces no es esbelto. ¿Me entienden? Entonces, pero si la estructura tiene 10 metros de alto, pero tiene 1 centímetro de lado de sección, y bueno, sí es esbelto. Pero si tiene 10 metros de alto, pero 10 metros de lado, no es un cubo, no es esbelto. Y no va a tener peligro de paso por pandeo. Entonces, por eso hablamos de la geometría de la estructura, porque tiene que ver la longitud, pero también tiene que ver la sección. Y eso me va a dar a mí cuándo voy a tener peligro o no de que algo falle por pandeo. Entonces, dos cosas. Primero, que tenga peligro de fallar por pandeo, y después la carga que tiene aplicada. Porque si tiene cero carga, ¿y cómo va a fallar por pandeo si no tiene carga aplicada? Entonces, esas dos cosas vamos a determinar. ¿Cuándo tengo peligro de fallar por pandeo? Va a depender de la esbeltez, que es algo que vamos a definir, que tiene que ver con la relación entre la longitud y la geometría, la forma geométrica de la sección. Y, bueno, y ahí se entra la rigidez del material, obviamente, porque no va a ser lo mismo que tenga una vara de 2 metros de madera que si la vara es de 2 metros y es de acero. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede claro que es un fenómeno que, por más que después lo vamos a terminar asociando a la tensión, porque las tensiones son lo que sabemos calcular, es un fenómeno de falla que es un fenómeno de falla global y que tiene que ver con la geometría total de la estructura.
Chicos, descansamos 5 minutitos. Que tengo que... 5 Bueno, minutitos, ¿sí? profe. Sí, es la misma. Lo que estoy diciendo ahora es el comportamiento físico, que se lo vamos a poner en números y en ecuaciones. Ahora entendamos de qué se trata. Si nosotros de alguna manera provocamos una perturbación lateral en esta barra, y quito la perturbación, no importa, la columna se va a deformar, y esa deformación puede crecer de manera indefinida hasta que se provoca el colapso de la estructura. Y eso va a ocurrir para una carga mucho más chica que esta carga que está acá. Entonces esa carga va a ser mucho más chica y va a estar por aquí abajo. Entonces cuanto mayor es la esbeltez, menor es la tensión a la que puede llegar la estructura. Entonces va a fallar a una carga, a una tensión que es la que vamos a tratar de determinar, que la vamos a llamar tensión crítica, y que va a dar origen a una carga crítica mucho más chica que sigma F o sigma H. Entonces este azul es cuando la columna es corta, pero cuando la columna es larga, o sea, se va haciendo más esbelta, el valor al que puede llegar es más chico. Eso es lo que queremos calcular. Para hacer ese cálculo vamos a hacer un análisis que se llama, tienen que voy a sacar algo que me molesta, que es una analogía con el comportamiento en una superficie cóncava, llana o convexa de una pelota colocada sobre esa superficie. Y se llaman formas estables e inestables del equilibrio. Y vamos a suponer 3 casos. El caso A, que tenemos una superficie como esta, donde colocamos una pelota en su posición original, que es esta pelota que está en azul oscuro, digamos. Luego la misma pelota la vamos a colocar en una superficie plana, y luego en una superficie con esta concavidad hacia arriba, y la vamos a colocar en la parte superior. Entonces vamos a tener 3 situaciones. En este caso, esta pelota ubicada en esta posición, después vamos a ver que la vamos a hacer análoga a una columna, pero por ahora lo vamos a tomar así, la perturbamos de su posición de equilibrio, es decir, la desplazamos de su posición por alguna perturbación. Esa perturbación puede ser un movimiento del suelo, puede ser una fuerza lateral, puede ser la fuerza del viento, un movimiento del suelo puede ser un movimiento sísmico, que la perturba de su posición original, o sea, entonces la lleva aquí, donde está en línea de trazos. Cuando yo retiro esa perturbación, ¿sí? Es una perturbación momentánea, ¿qué le pasa a esta pelota? Bueno, esta pelota oscilará un poco, pero volverá a recuperar su posición de equilibrio anterior. Esa se llama, esa posición de equilibrio, donde siempre se restaura la posición de equilibrio original, se llama situación de equilibrio estable. Luego podemos tener el caso B, en que perturbamos de su posición de equilibrio a esta esfera, y entonces pasa a ocupar una nueva posición, y vuelve a estar en equilibrio, pero en una posición distinta de la original. Esa nueva posición de equilibrio hace que se satisfagan las condiciones de equilibrio de cualquier estructura, pero en una nueva ubicación. Esa posición se llama equilibrio neutro o equilibrio indiferente. Y por último tenemos la situación en la que esta pelota está ubicada en una posición de equilibrio, donde, fíjense, me cuesta mantener esta posición de equilibrio, y sería una posición de equilibrio ideal, porque no tendría que pasar absolutamente nada para que esa pelota quede quieta ahí arriba, pero cualquier perturbación momentánea haría, pero una perturbación momentánea significa que es una perturbación que la pongo y la quito, no que está permanente, pero haría que esta pelota pierda para siempre su posición de equilibrio. O sea que pasaría a estar en lo que se da, o sea, esta pelota está en lo que se llamaría un equilibrio, pero inestable. ¿Mm? Y esas posiciones de equilibrio las vamos a asemejar a las posiciones de una columna. Supongamos que tengamos una columna, y es lo que nos va a permitir determinar lo que llamamos carga crítica. Supongamos que tengamos una columna sometida a una carga de compresión de un valor determinado P, que no sabemos cuánto vale esa carga. Le aplicamos una perturbación, y
Una vez que le aplicamos la perturbación, la retiramos a la perturbación. Y pueden pasar tres cosas cuando aplico la perturbación. Puede pasar que la columna se vaya a una posición diferente, pero cuando retire la perturbación vuelva a su posición de equilibrio original. Eso va a ocurrir cuando las cargas P sean cargas pequeñas. Pequeñas quiere decir menores que algo. Menores que ¿qué? Que un valor que lo vamos a llamar P crítico que queremos determinar. Es decir, yo tengo la columna con una carga baja, digamos, perturbo, quito, y cuando quito, la columna vuelve a enderezarse. Esa situación se llama de equilibrio estable. Entre esta situación y una carga grande que hace que cuando yo aplique esto, la carga, con una carga mayor que la carga crítica, hace que esto se pandee y se siga pandeando hasta que colapsa, es para una carga mayor que la carga crítica. Entre los dos extremos está este extremo recuadrado en anaranjado acá, que se llama de equilibrio indiferente. Y esa situación, tomando esto que tomamos un rato, ocurre cuando, o sea, la primera sería, yo tengo una carga determinada acá, hago una perturbación, esto hace así, y cuando retiro la perturbación, vuelve. Esa es la primera. La segunda, el valor de la carga es tal que cuando yo aplico la perturbación, y quito la quito, queda así. O sea, queda en una nueva posición de equilibrio, pero deformada. Y la otra es que cuando la carga que yo estoy aplicando de compresión es tan grande que ante una mínima perturbación hace y colapsa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa, por supuesto, que esté en equilibrio estable. Entonces, lo que me interesa conocer es cuál es la carga que hace que cambie mi situación de equilibrio estable a equilibrio inestable. Y entonces esta situación, que es la que se llama equilibrio indiferente, se produce cuando la carga P es igual a la P crítica. Entonces esta es la situación que vamos a estudiar, que hace la diferencia entre esto y esto. Como luego le vamos a poner un factor de seguridad, siempre vamos a estar en una situación de equilibrio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a estudiar es cuál es el valor de la carga que hace que esto permanezca en una nueva posición, pero de equilibrio, y que me marca la diferencia entre el estable y el inestable. ¿Qué hacemos para analizar el equilibrio? Para analizar el equilibrio, vamos a tomar entonces la posición curvada de la carga. Como esto está curvada, significa que hay un momento asociado a la curvatura. ¿Se acuerda que en la clase de flexión, cuando terminaban de ver flexión, sí, no en la unidad anterior, sino en la anterior, vieron que el momento dividido E por Y era igual a la derivada segunda de la deflexión respecto del eje X3 dos veces. Es decir, que el momento está asociado a la curvatura. Entonces, al estar esto curva, hay un momento asociado a la curvatura. Entonces, si esto está en equilibrio en esta nueva posición, hacemos un corte, acá en este caso, a una cierta distancia X3, hacemos un corte, acá hay una distancia B de X3, y si restituimos el equilibrio en la parte que hemos cortado, tengo la carga P trasladada a al baricentro del eje de la pieza, y un momento flector que vale P por X, P por este desplazamiento. Entonces, sumatoria de momentos respecto a va a ser M menos P por X3, y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si despejamos de ahí el momento provocado por la curvatura es igual a P por B de X3. Y el momento, por supuesto, como fíjense que como que la carga que estoy tomando acá es justo la carga que hace que esto esté en una posición de equilibrio en su forma deformada. Esta P, ¿cuál es? Esta P es la de esta situación, o sea que la P igual a P crítico. Por eso vemos en las diapositivas que siguen que la que produce la igualdad esta es la que se llama P crítico. Por eso está puesto P crítico acá. Entonces, este momento provocado por la curvatura es E por I, o menos E por I, depende de la convención de signo, por la derivada segunda del desplazamiento respecto del eje X de la barra dos veces. Reemplazamos eso aquí por lo que es el momento por lo que es, y eso vale P crítico por B. B es el desplazamiento del eje de la barra.
Entonces ahora, en vez de poner, ponemos todo del mismo lado de la igualdad, y nos queda que P crítico por B, que es esta parte, más E por I, que era la rigidez flexional, por la derivada segunda del desplazamiento respecto de X3 dos veces es igual a 0. Bueno, y ahora simplemente lo ponemos, como estamos acostumbrados a poner las ecuaciones diferenciales, P crítico por B más E por I por B segunda igual a 0. Esta es la ecuación diferencial de la curva flectada de la barra que acabamos de ver. Esa ecuación diferencial, si se acuerdan de análisis matemático, que creo que viene ecuaciones diferenciales, esa es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Porque la incógnita está derivada dos veces, a coeficientes constantes, porque por I y P crítica son constantes, y homogénea porque está igualada a 0. Y además es lineal porque este término y este término están elevados a la primera potencia. Y entonces se puede determinar de esta ecuación la carga crítica y la forma deflectada, o sea, B. B me va a dar la forma en que deflecta la barra, y P crítica el valor de la carga que produce esa forma deflectada. Esas son las dos cosas que vamos a averiguar. Lo único que hice acá es copiar esta misma ecuación acá. La vamos a dividir todo en E por I simplemente para que B segunda quede multiplicada por la unidad, porque esta es una ecuación diferencial que tiene una solución conocida para ustedes. Nada más que por eso es una operación matemática que nos facilita conocer cuál es la solución de esto. Entonces, divido todo en E por I. Entonces queda P dividido E por I acá queda 1, y P dividido E por I no es otra cosa que una constante que la vamos a llamar K al cuadrado. K al cuadrado porque me facilita después escribir algunas cosas. Si la llaman K solo no hay ningún problema. Entonces la ecuación diferencial que vamos a resolver, esto ya es todo matemática, es K cuadrado por B más B segunda igual a 0, donde B es el desplazamiento de los puntos del eje de la barra, ¿sí? Y K cuadrado tiene metido el valor de la P crítica. Esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea, coeficientes constante y lineal, tiene una solución que se puede escribir de la siguiente manera. B de X3 es C1, que es una constante, por el seno de K por X3, más C2 por el coseno de K por X3. Recordemos, X3 es el eje de la pieza, y B es cómo se deforma la pieza. O sea, B es una función de X3. ¿Sí? Entonces, esto que nos da, cómo se deforma la barra cuando está actuando P, pero todavía no hemos llegado al valor de P, ya llegamos. Primero vamos a determinar cuánto valen C1 y C2. C1 y C2 son constantes de integración que las definimos, que las encontramos como. ¿Cómo se encuentran las constantes de... No, bueno, no son constantes de integración, perdón, son constantes de la solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo se encuentran las constantes en una ecuación diferencial? Las condiciones. Muy bien. Se encuentran cuando son ecuaciones diferenciales que tienen involucradas el tiempo también, con condiciones iniciales, y cuando son ecuaciones diferenciales que tienen involucradas la forma de la estructura con las condiciones de frontera o de contorno. En este caso, como el tiempo no está involucrado, son condiciones de contorno. Entonces las condiciones de contorno de frontera de esta columna son de dos tipos. Bueno, acá, por supuesto que esto lo saben ya mejor que yo de matemática, que el número de constantes en la solución depende del orden de la ecuación diferencial, por eso son dos constantes de integración. Y las cuales son las condiciones de contorno. Como la viga está simplemente apoyada acá y simplemente apoyada acá, tenemos dos condiciones de contorno. La primera de las condiciones de contorno, la 1, es esta, que es el apoyo en X3 igual a 0, que no se puede desplazar, por eso B vale 0, y la segunda es la que está recuadrada en verde, acá, que cuando X3 vale L, también no se puede desplazar, B vale 0. Entonces empecemos con la primera. Si reemplazamos la primera ecuación, X3 igual a 0 en la solución general era C1 del seno de K por X3, ¿recuerdan?
era C1 seno K por X3 y C2 coseno K por X3. Entonces, donde está X3 ponemos 0 para la primera condición de contorno, y acá ponemos 0. Entonces, cuando ponemos seno, nos queda seno de K por 0, es el seno de 0, que vale 0, se va a este término, y el seno de K, y el coseno de 0, que es 1. Entonces nos queda 0 más C2, C2 igual a 0. Por lo tanto, la ecuación anterior, esta parte, se nos va, y nos queda C1 por el seno de K por X3. C1 de seno de K por X3. Y a eso ahora le aplicamos la segunda condición de contorno, que es que el desplazamiento B vale 0 cuando X3 es igual a L. Entonces, cuando X3 es igual a L, nos queda C1 por el seno de K por L, en vez de K por X3, K por L igual a 0. Ahora, para que esto valga 0 y se cumpla la condición de contorno, tengo, como es un producto de dos cosas, tengo dos posibilidades. O que C1 valga 0, o que el seno de K por L valga 0. ¿Está bien? Y vamos a analizar las dos. ¿Qué pasa si C1 vale 0 y qué pasa si el seno de K por L vale 0? Entonces, la solución que C1 valga 0, en ese caso la deflexión también va a ser 0, porque al quedarnos C1 0 y C2 0, nos queda que B vale 0. Eso significa que la columna permanecerá recta y la ecuación se cumpliría para cualquier valor de P. Eso es posible, que la columna permanezca recta para cualquier valor de P, que sería este caso, fíjense, si graficamos PB, claro, no sería posible porque en la realidad siempre hay imperfecciones que hacen que haya una pequeña excentricidad que origine el momento, sin necesidad de que yo vea una perturbación externa. Sería un caso ideal que no existe, que el material sea perfectamente homogénea, que la forma de la sección siempre mida lo mismo en todos los puntos, porque ustedes miren, yo por darles un ejemplo, yo tengo una sección de hormigón simple, entonces nosotros calculamos el centro geométrico. El centro geométrico ya puede ser que no coincida una sección con el de abajo, porque si yo en una parte tengo 1 milímetro más grande porque el encofrado está un poco corrido, y bueno, ya el centro geométrico de una sección con la que sigue no va a estar exactamente en el mismo lugar, entonces la carga no va a estar centrada, y eso ya me da una pequeña excentricidad, y esa pequeña excentricidad ya me origina un pequeño momento. Entonces que la barra permanezca siempre recta para cualquier valor de P, idealmente puede existir, pero no en la realidad. Y esa sería la solución según igual a 0. Es decir, que B va a ser igual a 0, no se va a desplazar nunca independientemente de P. Entonces, esta solución, que es la solución trivial, es imposible que se dé en la realidad, que corresponde a esta parte. Que no hay B, fíjense, para cualquier valor de P. Eso significa esta recta de acá. Lo segundo sería que el seno de K por L sea igual a 0, la otra posibilidad para que se satisfaga la condición de frontera o de contorno. Para lo cual, K por L, para que ese seno me dé 0, K por L tiene que ser igual a N veces pi. Y N puede ser 0, 1, 2, cualquier número natural. Entonces veamos el primer caso. ¿Qué pasa si N es igual a 0? Si N es igual a 0, de nuevo, ahí sí significa que la carga es igual a 0. Porque si N es igual a 0, ¿recuerdan lo que era K? K era K cuadrado, lo habíamos puesto en naranjado acá, K cuadrado, era P sobre E por I, lo hemos puesto para esto, ¿de acuerdo? Yo lo tengo repetido acá, K cuadrado era P sobre E por I. Entonces, si K por L es igual a NPi, y esto es igual a 0, la única posibilidad, si reemplazan esto acá, es que P sea igual a 0. Obviamente, si no hay carga, eso sí va a mantenerse recto. Pero esta solución no es de interés porque vamos a tener P diferente de 0. Entonces siempre la solución que vamos a considerar es la única que nos queda acá. Que K por L sea igual a NPi, con N igual desde 1 en adelante. 1, 2, 3, etc. Entonces igualando K por L igual a NPi, y sabiendo que K cuadrado es P cuadrado sobre E cuadrado por I cuadrado, reemplazamos acá K, o elevamos al cuadrado esto, y despejamos de acá el valor de P. Entonces nos queda que P es N cuadrado, pi cuadrado,
por E por I, que lo pasamos acá, sobre L cuadrado. Y eso nos permite encontrar el valor de la carga P, que hace que la columna que estábamos analizando, me voy a volver unas diapositivas, que permanezca en una situación de equilibrio indiferente ante la acción de una perturbación. O sea, hay un valor de P, que tiene un valor fijo, que delimita el comportamiento entre que la columna vuelva a su posición, acá, retome su posición de equilibrio anterior o fracture. Ese es un valor fijo que corresponde al equilibrio indiferente y vale para una columna simplemente apoyada en los dos extremos, o articulada, n cuadrado, pi cuadrado por e por i sobre l cuadrado. Fíjense que de qué depende ese valor de P, que es el valor de P, ahora lo vamos a ver cuando lo vamos a llamar crítico. Depende de pi, que es un número, depende de la longitud de la estructura, depende del momento de inercia, o sea que si depende del momento de inercia y de L, depende de la geometría estructural y depende de la rigidez del material. Fíjense que no está involucrada acá la resistencia del material. Ahora bien, vamos a analizar un poquito más qué es este N. Bueno, antes de ver ese valor de este N, acá está simplemente dicho lo que les acabo de decir, que esta expresión da los valores de P, que satisfacen la ecuación de Pandeo, y proporcionan una solución de la ecuación diferencial. Entonces, nosotros al aplicar la condición de contorno, me vuelvo un ratito, habíamos aplicado la condición de contorno esta, después habíamos aplicado esto, y llegamos a que B, que es la forma deformada, es C1 por el seno de K por X3. Ya sabemos cuánto vale K en función de P. Lo ponemos acá, que es N pi sobre L por X3, esta es la forma deformada, y este es el valor de P. Entonces, cuando la carga P tiene el valor dado por esta ecuación, la columna se puede deformar con esta forma. Fíjense que si n es igual a 1, y acá n es igual a 1, la forma que tiene la deformación es esta que está acá. Si ustedes la dibujan, esto se puede dibujar con Maple, con cualquier programa, con matemática, con MATCAD, cualquiera de ellos. Esta es la forma deformada que tiene. Ahora, si n es igual a 2, P va a ser 4 veces el caso, porque esto está al cuadrado. Entonces, si esto es 2, esto va a ser 4, este número. Va a ser 4 veces la carga P de cuando n vale 1. Y este n va a ser 2. Entonces, vamos a tener 2 ondas de Pandeo. Pero para lograr esto, voy a necesitar una carga 4 veces mayor que esta. Entonces, ¿cuál es la carga crítica, o la carga que llamamos carga de Euler? Es la más chica que hace que esta columna quede en equilibrio indiferente. Porque si yo aumento esta carga por sobre este valor, esto empieza a pasar a una situación de equilibrio inestable y colapsa. Entonces ustedes me dirán, entonces, para este valor, ¿cuándo me sirve? ¿Cuándo n es igual a 4? Y bueno, ese valor me serviría si nosotros, por ejemplo, pusiéramos, a ver si encuentro un dibujito que pueda hacerlo. Bueno, voy a hacer a mano. Un arriostramiento o decir un arriostramiento ahí. Entonces, si nosotros le pusiéramos un arriostramiento ahí, que puede ser, por ejemplo, yo tengo una columna larga y yo se lo simulo como si fuesen 2 apoyos, pero podría ser unos tensores o unas columnas que van de un lado a otro, por ejemplo, en un pórtico a otras columnas. Entonces, si nosotros acá tenemos problemas porque la carga que tengo que poner tiene que ser una carga más grande, es decir, 4 veces, por ejemplo, la que tengo acá, y no tengo posibilidades de mejorar esto a través del momento de inercia, lo que puedo hacer es disminuir la longitud de Pandeo.
Disminuir la longitud del pandeo es arriostrar la columna, que es algo de lo que me preguntaba su compañero hace un rato, que capaz que con esto se lo respondo. Entonces acá, la carga crítica que puedo poner no es esta. ¿Por qué? Porque esto no va a pandear así. ¿Por qué? Porque no puede, porque está impedido acá de pandear así, va a pandear así. Entonces la carga que puedo poner es 4 veces mayor, porque el N este es 4. Tengo 2 ondas de pandeo. Porque no puede pandear de otra forma. Pero si la columna está así, sin arriostramiento, va a pandear cuando se alcance este valor, y nunca va a llegar a ser 4 veces este valor, porque para este, un poquito más grande que este ya, esto empezaría a crecer sin límite hasta que se destruye la columna. Por eso, el valor de la carga crítica para una columna simplemente apoyada como esta, directamente corresponde a lo que se llama el caso fundamental, que es cuando n es igual a 1. Entonces, si acá hacemos n igual a 1, directamente P crítica queda pi cuadrado por E por I, pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado. Y ese es el valor de la carga crítica, que se llama carga de Euler, para el caso fundamental, que es una columna simplemente apoyada. Y esa deforma con una única onda seno, que es C1 por el seno de pi por X3 sobre L. ¿Sí? Perdón, profe, caso Sí. fundamental o simplemente apoyada. Sí, en su primer modo, porque así fue deducida. Ahora vamos a ver otros casos, ¿no? Caso fundamental, acá lo dice, en su primer modo, o sea, modo 1, que es cuando la UNE no tiene riostras que le impidan que le hagan que su deformación, o obliguen a su deformación a tener 2 o más ondas de pandeo. Van a ver ustedes, bueno, no lo van a ver en el grado, pero la forma de determinar las cargas de Euler es a través de autovalores o autovectores. Este es un autovalor y este es el autovector que le corresponde a este autovalor. Hay maneras de determinar esto de esta forma. Pero eso se lo ve energéticamente, por eso no vamos a entrar en eso. Nosotros tenemos algunos trabajos publicados en revistas sobre la determinación de modos de vibración, pero de vigas laminadas y de placas laminadas. Bueno, eso del caso fundamental lo tienen escrito en la diapositiva. O sea, todo lo que van a necesitar acá lo tienen, estudiar en este tema están en las diapositivas. Bueno, ya fíjense que hemos llegado. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho con n, no? Hemos hecho que n igual a 1 es el caso fundamental, y vamos a tener n distinto de 1 si es que tenemos impedida la deformación, como les he puesto acá hace un rato, para obligar a que tengamos 2 ondas de pandeo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar un poco más los otros términos que aparecen acá en la ecuación. ¿Qué pasa con el momento de inercia que aparece acá en la ecuación? Nosotros hemos puesto momento de inercia, pero no hemos puesto cuál es. Entonces, para que se produzca la carga, para que la carga que yo esté calculando sea la carga crítica, sea la carga que produce el equilibrio indiferente, que es, les repito, el límite entre el comportamiento estable y el comportamiento inestable, el momento de inercia que tenemos que poner aquí, ¿cuál es? Y es el más chico de todo, porque va a pandear respecto del momento de inercia mínimo. Fíjense, yo tengo un peso de un libro acá que lo pongo sobre un papel, ¿no? El papel, que es este que está acá, tiene esta sección transversal. Entonces, tengo un momento de inercia con respecto al eje X1, que va a ser el momento máximo, y un momento respecto del eje X2, que va a ser el momento mínimo. Entonces, ¿respecto de qué eje va a pandear este papel? Respecto del eje de momento de inercia mínimo. Si lo miran acá, es como esto que tenía. Vamos a tomar esto como una regla, pues se le parece. Esto, yo le aplico una compresión acá. La sección transversal de esto es esto. Respecto de este eje, el momento de inercia es máximo, pero respecto de este eje, que es la sección transversal, el momento de inercia es mínimo. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo acá y tengo la compresión acá, por más que yo lo perturbe de este lado, no va a pandear respecto de este lado. Va a pandear respecto de este, que es respecto del eje de momento de inercia mínimo. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia que está acá, que me hace que la carga que me produce el valor de la carga crítico,
es el momento de inercia mínimo, que es el respecto del cual pandea la estructura. Acá lo ven alargadito y es la sección transversal esta. Pero a ver si les voy a hacer otro dibujo para que lo vean más claro. Bueno, ahí. Entonces yo tengo esta sección transversal. Yo más que le pongo una carga de compresión acá, este va a ser el eje de momento de inercia mayor. Este va a ser X1. Y este va a ser X2. Este va a ser el momento de inercia mayor X1 y este va a ser el momento de inercia menor X2. Y este va a ser el eje de la pieza. X3. ¿Sí? Entonces, si esta barra está sometida a una carga de compresión, sí, si por algún momento, alguna razón ocurre una perturbación, ¿cómo va a flectar esta barra? ¿Alrededor de qué eje va a rotar para hacer la flexión? Esto va a flectar respecto del eje, o sea, va a rotar la sección respecto del eje X2. Bueno, a ver si nos sale, porque acá con el dibujar con el mouse, supongo que esté simplemente apoyada, por supuesto. Bueno, está medio pobre mi dibujo, pero va a rotar respecto del eje X2 que tiene el momento de inercia mínimo y no respecto del eje X1 que tiene el momento de inercia máximo, ¿sí? Entonces la P crítica me la va a definir el menor momento de inercia. ¿Entienden? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Por eso ahí va el momento de inercia mínimo. Entonces, ¿cuáles serán las secciones óptimas para cuando estén sometidas a pandeo? Si tengo solamente una carga de compresión, como por ejemplo un tanque elevado, por ejemplo el tanque que está en la segunda rotonda, ¿vieron? El tanque que está en la segunda rotonda, que es un tanque que es así, se hace para arriba. Eso es el ejemplo típico de una columna que está solamente sometida a compresión, porque es el peso del agua que está arriba. ¿Cuál sería la sección ideal para soportar para el tema del pandeo? Y la sección ideal es una sección que tenga igual peligro de pandeo en todas las direcciones. Porque fíjense, si yo les pongo una sección como la que les dibujé hace un rato así, entonces esta, que tiene una determinada área, ¿no? Una determinada área, el I mínimo este que tenga, me va a definir el valor de la carga crítica. Pero si yo sin cambiar el área, agrando esto y achico el otro, sin cambiar el área, mantengo el área, mejoro el momento de inercia mínimo porque lo hago más grande, el momento de inercia mínimo, aumento la carga crítica que le puedo poner, sin cambiar el área. Entonces mi sección óptima, ¿cuál va a ser? La que tenga el mismo momento de inercia en todas las direcciones. Entonces necesito una sección como el mismo momento de inercia en todas las direcciones, como una sección circular o una sección rectangular, una sección cuadrada, o un polígono regular. Esa va a ser la sección ideal porque con la misma área logro que tenga la misma inercia en todas las direcciones. Y además, teniendo la misma inercia en todas las direcciones, el área ideal va a ser el área que yo logre que el I mínimo sea lo más grande posible. Es decir, ¿cómo logro eso? Alejando, acuérdense que el momento de inercia se calcula como área por distancia al cuadrado.
alejando del centro geométrico el área. Entonces, con una sección hueca sería lo ideal. Pero eso tiene un límite, y el límite es que no haya pandeo local, como puede ser, como les decía yo hace un rato, una lata, las latas que se abollan que veíamos al principio. Pero ese límite lo van a estudiar en estructuras laminares. Por lo pronto sepamos que una sección que tenga iguales propiedades inerciales en todas las direcciones, es decir, una sección circular o una sección cuadrada, son las ideales, y de esa, mejor las huecas, alejando del centro geométrico el área. Entonces vemos que el P crítico es, puedo poner una carga crítica más grande, con un material que tiene mayor rigidez, cuanto mayor es el momento de inercia mínimo, y es inversamente proporcional a la longitud. Es decir, cuanto más larga sea la pieza, menor es la carga crítica, o menor es la carga que produce el equilibrio indiferente. Bueno, esto que está acá, ya se los he dicho. Voy a ponerlo ahora. Tenemos 10 minutitos. Esto que ya está acá, se los he dicho recién, que no depende de la resistencia, sino que depende de las dimensiones y propiedades geométricas, es decir, momento de inercia y longitud, por eso es de las dimensiones estructurales, y de la rigidez del material a través del módulo elástico E. Bueno, ya también esto se los dije, puedo aumentar la carga crítica si aumento el I mínimo, para una edad dada, y alejando lo más posible del centro geométrico de la sección. Bueno, ¿qué pasa ahora? Nosotros hemos estudiado este caso, el caso de una columna simplemente apoyada en sus dos extremos. ¿Qué pasa ahora si tengo columnas que tengan distintas condiciones de contorno? Si tenga y esta era la ecuación diferencial que hemos resuelto, ¿no? E por I por la B segunda más P por B igual a 0, y hemos aplicado estas dos condiciones de contorno. E en X3 igual a 0 y B en X3 igual a L. Pero podemos tener otros casos con distintas condiciones de contorno. Afortunadamente tiene un método indirecto para ver cómo son los resultados, que no nos hace falta resolver la ecuación diferencial en cada caso. El segundo caso que podemos tener es que tengamos una columna sometida a compresión, por supuesto, porque si no, no tenemos peligro de pandeo, que esté empotrada en la base y libre en el otro extremo, o sea, una columna en voladizo. Entonces, en este caso deberíamos hacer lo mismo. Voy a retroceder unas diapositivas. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo es cortar en un punto, plantear el equilibrio indiferente, solamente que en el otro extremo va a estar libre, y de ese equilibrio diferente encontrar la ecuación diferencial, resolver la ecuación diferencial, encontrar la forma deformada y el valor de P. O sea, lo mismo que hemos hecho para esto. No lo vamos a hacer. Simplemente les voy a comentar. Entonces, para ese caso, si se hace lo mismo, la ecuación diferencial nos queda de este tipo, un poco más complicada de resolver. Las condiciones de contorno ya no son estas, que el desplazamiento es 0 acá y el desplazamiento es 0 acá. Las condiciones de contorno son que el desplazamiento es 0 acá y que la tangente de la deformada acá es 0. Bueno, esto se puede resolver, ya vamos a ver el resultado que nos da. La ecuación diferencial en este caso, que es el caso 3, que sea empotrada, simplemente apoyada, la columna, también se hace un corte y se hace el equilibrio, queda esta ecuación diferencial, y ahora, como fíjense que esta es hiperestática, tenemos 3 condiciones de contorno, 2 en el empotramiento y una en el apoyo simple. Las 2 del empotramiento son desplazamiento 0 y derivada 0, en X3 igual a 0, y B en L igual a 0. Y lo mismo podemos hacer si los dos extremos están empotrados. Si los dos extremos están empotrados, esta es hiperestática de segundo grado, entonces tenemos que plantear 2 condiciones de contorno acá, de desplazamiento y de giro, y otras acá, 2 condiciones acá, desplazamiento y giro. Bueno, si se resolvieran estas 3 ecuaciones diferenciales, se llegan a las ecuaciones características, la primera, que es la que ya hemos visto, seno de K por L igual a 0. La segunda, en este caso sería coseno de K por L igual a 0. Acá nos queda esto, tangente de K por L igual a K por L cuadrado. Y la de un poco más complicada,
2 por 1 menos coseno de K por L menos K por L seno de K por L igual a 0. Y de cada una se puede sacar la carga crítica. Esta que es la que ya hemos encontrado. Y acá la carga crítica nos queda, y esto es lo importante, lo que me interesa, porque esto es lo que van a estudiar. Lo otro no hace falta que lo sepan, porque que lo sepan de memoria no tiene sentido. Quiero que sepan solamente el concepto, que es encontrar el equilibrio en una situación de, plantear el equilibrio en una situación de equilibrio indiferente. Nos queda que la carga crítica, fíjense, es pi cuadrado por E por I sobre 4L cuadrado. Entonces, muy astutamente, ¿cómo se escribió esto? El numerador se lo puso igual, pi cuadrado por E por I, para que quede como esta, como la del caso fundamental. Y en el denominador, que quedaba 4L cuadrado, sacamos factor común cuadrado y nos queda 2 por L. Y este 2 por L, se lo llama L sub B, como longitud efectiva. Entonces, para el caso 2, la carga crítica la podemos escribir como pi cuadrado por E por I sobre, en vez de L, una LE efectiva elevada al cuadrado. Entonces tiene la misma forma que esta, solamente que en vez de decir L, dice LE, L efectiva. Y ahora lo vemos en el que sigue. En el que sigue la solución da esto. Y esto se puede escribir de nuevo. ¿Cómo? O sea, si uno lo divide en pi cuadrado, etc., lo podemos escribir como pi cuadrado por E por I, nos queda el mismo numerador que acá, y pasando, dividiendo, acá abajo queda 0,7 de L cuadrado. Entonces esto de nuevo pasa a ser la longitud efectiva. Entonces nos queda con la misma forma que esto, solamente que en vez de decir L acá, dice LE. Acá, en el caso empotrado libre, la longitud efectiva es 2 veces la longitud de la barra. Y acá la longitud efectiva es 0,7 la longitud de la barra. Y lo mismo con este. Si uno resuelve este problema, P crítico queda 4 veces pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado. A diferencia de este, que el 4 está en el denominador, acá el 4 está en el numerador. Se lo paso dividiendo, ¿sí? Quedaría un cuarto. Le sacamos factor común al cuadrado, queda 0,5 de L. Y esta es la longitud efectiva en este caso. Quiere decir entonces que en todos los casos yo puedo escribir P crítica con una forma parecida a esta. Solamente que lo pongo de esta manera. Pi cuadrado por E por I, en vez de la longitud pongo longitud efectiva al cuadrado. ¿Dónde? Longitud efectiva lo puedo calcular como kappa por L. Y kappa se llama factor de longitud efectiva. Y vale 1 cuando está simplemente apoyada. Vale 2 cuando está empotrada libre. Vale 0,7 cuando está el K, ¿no? El kappa. Vale 0,7 cuando está empotrada, simplemente apoyada, y vale 0,5 cuando está empotrada. Esa es la única diferencia para calcular la carga crítica. ¿Sí? ¿Cómo quedan las formas deformadas? En cada caso. Y en el primer caso ya sabíamos que quedaba así. En el segundo caso, fíjense si está empotrada libre, ¿cómo más se va a deformar? No tiene opción. Si yo tomo, como hace un rato, y lo tengo empotrado acá abajo, y está empotrada libre, miren, solo se deforma así. No tiene otra posibilidad. Pero resulta que si yo lo analizo, que el factor de longitud efectiva acá es 2L, y prolongo esto de acá hasta acá, esta distancia es lo que me da la distancia entre puntos de momento nulo, porque acá el momento es nulo y acá el momento es nulo también. Si nosotros hacemos lo mismo con la que está empotrada, simplemente apoyada, y le dibujamos la deformada, parte con tangente nula acá porque está empotrada, y acá gira y hace esto. De acá hay un punto de inflexión que significa momento nulo. Entonces la distancia entre punto y momento nulo, que es este y es 0,7 de L. Y para el último caso, que es la empotrada, si le dibujamos la deformada, parte con tangente nula acá,
parte con tangente nula acá, y la distancia entre los puntos de inflexión, o distancia de punto de momento nulo, es 0,5 de L. La cuestión que la fórmula general, para las distintas condiciones de contorno, lo único que cambiamos, en vez de poner L acá, ponemos longitud efectiva. A la longitud efectiva la calculamos como K, capa L, capa sub L le había puesto, no me doy cuenta, que es el factor de longitud efectiva por L. Y capa L es muy fácil, vale 1, vale 0,5, vale 2 o vale 0,7, de acuerdo a las condiciones de contorno. ¿Sí? Y ahí lo dejamos. Mañana vemos el punto 7, que es el dominio de la fórmula de Euler. ¿Preguntas? Bueno, chicos, los veo mañana. Que estén bien. Gracias, profe, igualmente.